ahora que tenemos esos vehículos como el Perseverance en la misión Perseverance de la NASA. ¿Qué vemos allí? Pues suelo. Finalmente correlacionando su precio código a seguir porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico lineal. Hola, soy el ingeniero Angelo Castaño y el día de hoy responderemos a la siguiente pregunta: ¿qué es el suelo y por qué se estudia la mecánica de suelos? Para comenzar, analizaremos la siguiente imagen. Esta imagen corresponde a un perfil de suelo, es decir, una excavación en la que podemos ver una sección transversal del suelo. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Primero, en la capa superior vemos la presencia de material vegetal y materia orgánica descompuesta, que es precisamente esa capa inmediatamente inferior a la superficie, que suele ser de color negro, que es precisamente de lo que se alimenta generalmente la capa vegetal, y puede ser materia orgánica vegetal descompuesta o materia orgánica producto de la descomposición de animales. Inmediatamente debajo estamos viendo una capa de suelo que tiene una tonalidad oscura y que aparentemente nos muestra que esa capa está bastante húmeda. Inmediatamente después vemos una capa de un color más blancuzco, tiene una apariencia más seca y nos muestra la presencia de material granular de un tamaño superior al de esa tierra fina o ese suelo fino que vimos anteriormente. Después de esta capa estamos viendo una capa más gruesa de un color oscuro, pero que empieza con una tonalidad clara y tiende a oscurecer hacia abajo. Esto nos puede dar la idea de que hay un gradiente de humedad, es decir, una variación de humedad entre la capa superior o entre la parte más alta de esta capa hacia la profundidad. De esta imagen entonces podemos concluir lo siguiente. Observamos los siguientes materiales o los siguientes ingredientes o componentes de una estructura de suelo. Tenemos entonces materia orgánica proveniente de la descomposición de vegetales o incluso de animales. Tenemos suelo propiamente dicho, o es decir, material mineral no orgánico, ¿ok? Y entre los espacios vacíos de estos granos de suelo tenemos agua, aunque no la veamos de manera líquida fluyendo, tenemos presencia de agua que es la que le da humedad a ese suelo, pero en otras condiciones podemos incluso encontrar agua estática o fluyente, es decir, agua libre. Eso sí lo podemos encontrar en el suelo, pero en esta imagen pues no se refleja, pero sí es posible encontrar en otras condiciones agua libre, ¿ok? Y en los espacios vacíos restantes tenemos aire. Ese no lo podemos observar a simple vista, pero sabemos que el suelo tiene una estructura granular y esos espacios que no ocupe el agua lo va a ocupar el aire, ¿ok? Entonces estos son los componentes principales del suelo. Podemos partir entonces hacia una definición más formal del suelo para usos de ingeniería de la construcción, ingeniería geotécnica o ingeniería civil, como ese agregado no cementado de granos minerales, incluyendo materia orgánica con presencia de agua y aire en los espacios vacíos entre partículas. Para responder a la segunda parte de la pregunta inicial referente a la mecánica de suelo, pues definamos entonces la mecánica de suelos como la aplicación de las ciencias físicas al estudio de las propiedades de suelos cuando estos se someten a distintos tipos de fuerzas o a distintos tipos de cargas o a distintos tipos de solicitaciones. No siempre usamos el suelo para resistir fuerzas o cargas, a veces su uso está más orientado hacia la hidráulica, por ejemplo en la hidrogeología, cuando necesitamos el suelo como material filtrante o el suelo como material impermeable, que también lo podemos usar. En la práctica, la mecánica de suelo se aplica en la ingeniería geotécnica como esa base fundamental o esa base de conocimientos fundamentales sobre el suelo para a partir de ahí llevar a cabo diseños geotécnicos
como por ejemplo diseño de fundaciones, de estructuras de tierra y de usar el suelo como material de construcción. Veamos entonces algunas de las aplicaciones de la ingeniería geotécnica, de la mecánica de suelos o de los suelos en la construcción en general. Tenemos por ejemplo al suelo como material de construcción cuando lo usamos para construir presas de tierra. Aquí el principal componente es el suelo, tanto del material fino como en material granular. Por ejemplo, en esta imagen de la represa del proyecto Hidroituango es una presa de tierra donde el núcleo de esa presa está conformado principalmente por material fino impermeable, y a medida que nos vamos saliendo del núcleo de la presa vamos conformándolo con material cada vez más grueso, que es el que le da estabilidad a esa presa. Aquí no encontramos por ninguna parte en esta estructura la presencia de concreto ni de otro material más resistente, sino que básicamente tenemos tierra y piedra, ¿ok? Otra aplicación, que no es una aplicación como tal, sino es el diario vivir de la construcción, es que tenemos la presencia de deslizamientos en las vías, en las viviendas, en las urbanizaciones, en cualquier tipo de zona del mundo o de nuestra ciudad podemos tener la presencia de deslizamientos, y debemos entonces conocer las propiedades de esos suelos, ya sea para prevenir o para mitigar los efectos de esos deslizamientos, o para corregirlos, o para llevar a cabo estructuras de contención para salvaguardar nuestras vidas o mantener en servicio las estructuras. La aplicación más común, la primera que se nos viene a la mente, es el suelo como estructura de cimentación o como el contexto en el cual tenemos nuestras estructuras, nuestras viviendas, donde vivimos, es decir, como parte de la fundación de nuestras edificaciones. Y finalmente, aprovechando que está tan de moda el tema de la superficie de Marte, ahora que tenemos esos vehículos como el Perseverance, en la misión Perseverance de la NASA, ¿qué vemos allí? Pues suelo, finalmente eso es suelo y roca. Entonces, incluso la NASA va hasta allá a estudiar el suelo. ¿Y por qué? Porque el suelo es la base, es el inicio para poder, si es posible algún día para la humanidad, establecer una nueva civilización. Y esos conocimientos que tenemos en la Tierra, en el planeta Tierra, acerca del suelo, de la mecánica de los suelos, son extrapolables a ese nuevo lugar, obviamente conociendo las propiedades particulares, la composición particular de ese suelo propio de Marte. Yo sé que parece una idea loca, pero si ya tenemos allá un vehículo explorando, ya tenemos los ingenieros que empezar a investigar sobre cuáles son las propiedades de los suelos de Marte y cómo vamos a diseñar las futuras cimentaciones o las futuras estructuras en esos suelos. Esto es todo por hoy. Esto apenas es una introducción a la mecánica de suelos. Se vienen nuevos videos sobre las pruebas de laboratorio en los suelos, cómo analizar esos resultados, cómo prevenir futuros problemas en las construcciones, en el control de calidad, en economizar en materiales, en prevenir riesgos, en mitigar cualquier posible problema futuro, y estaremos hablando más de mecánica de suelos a partir de ese momento. Esto es todo por hoy. Te invito a suscribirte si esta información te ha sido útil y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Correlacionando, eso es un código a seguir porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada. Presenta un comportamiento elástico lineal.